Esto es River Arena. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente que nos mira a esa diáspora tan ecléctica de todo el mundo, de todos los continentes. Recién decía de África, de Asia, de América, de Europa, de Oceanía. Bienvenidos, Dios te bendiga. Aquí hemos cantado, hemos adorado, hemos orado por nuestras finanzas y ahora es el momento de recibir a toda esa congregación que espera del otro lado, que a veces agradece cuando subimos alguna que otra canción, alguna alabanza, pero que fundamentalmente siempre está esperando alimentarse con la palabra de Dios, y eso es muy importante. Así que en un momento te voy a transmitir lo que creo Dios me dijo que te diga. Pero antes siempre te cuento cuando venimos de viaje, porque yo sé que hay mucha gente aquí y en el resto del mundo orando siempre por nosotros, por la gira. Esta gira que lleva ya 4 años, que Dios mediante va a terminar este año. Va a terminar después de 4 años y casi llevamos 98 ciudades en todo el mundo. Y esta vez estuvimos con los amigos colombianos, fue maravilloso. Los colombianos son bullangueros, son de gritar, de recibirte con una calidez. No quiero desmerecer otros pueblos, otras naciones, pero Colombia tiene eso tan especial, ese candor, que hasta los artistas dice que le gusta mucho ir a Colombia, por eso, por el recibimiento, por cómo es la gente, muy, muy amorosa. Le mando un saludo muy especial. Comimos rico, nos atendieron bien. Dentro de poco vamos a regresar a Colombia, pero ya la parte de la costa, de Barranquilla y ese sitio. Pero estuvimos ahora en Cali, en Medellín y en Bogotá, y fue realmente maravilloso. Y toda la gente que habló para la cámara y que se quiere ver, más lo que estamos aquí, antes del mensaje, unos minutitos de esta gira Presidente en 3 ciudades de la querida y amada Colombia. Va. Es la segunda vez que vengo a verlo y vendría a verlo las veces que sea necesario. Una experiencia súper agradable, familiar, se lo recomiendo. Primero venir desde tan lejos a este gran show es espectacular. Es excelente conferencista, excelente persona. No, Presidente, una maravilla, muchas gracias. El mensaje que necesita Colombia toca los corazones. Espectacular, es una experiencia que no se pueden perder. Larga vida, Dante, salud y vida. Nosotros nos hemos desplazado desde nuestros lugares, desde Tumaco, 15 horas de viaje que valieron totalmente la pena. Una experiencia maravillosa, con unos mensajes que nos llegaron al alma. De verdad que muchas gracias y los invitamos a que lo sigan y que vivan esta experiencia maravillosa. Espectacular, todo valió la pena 100%. Fue hermoso, fue lindo, inspirador, motivador. Mejor dicho, lo mejor que he podido ver, espectacular, y poderte dar la mano. Creo que los dos quedamos impactados y estamos muy agradecidos por este momento tan increíble. Estamos complacidos, llenos, especialmente porque hablas de nuestra nación. Mil y mil gracias, Dante Gebel, te bendecimos. Reímos, lloramos. Una enseñanza de vida, de cómo debemos decir las cosas, de cómo tenemos que pasar por esta vida. Quería darle muchísimas gracias a Dante por la labor que hace, no sabe cuántas vidas cambia. Completamente hermoso, fue maravilloso, una experiencia hermosa. Presidente, un sueño hecho realidad para mí. Presidente, definitivamente cambia vidas. Agradecida con Dios por tu vida, Dante. Soñábamos con este momento, compramos los boletos desde el año pasado, viajamos durante 6 horas para poder llegar a este lugar. Venimos de Barranca Bermeja, Santander. Un show espectacular y valió la pena las 6 horas de viaje para venir a verlo, y de bendición para todo el país. Espectacular, es una cosa genial. Las 8 horas de viaje valieron la pena. Un mensaje realmente para atesorar, un
mensaje que realmente nos muestra cómo de las cosas cotidianas Dios nos da unos mensajes tan maravillosos. Me pareció genial, superó todas mis expectativas. Era una meta por cumplir y hoy se dio, gracias a Dios. Feliz. La verdad, superó todas nuestras expectativas. De verdad que Dante, te amamos acá en Colombia. Dante, te vemos todos los domingos y estamos muy felices de verte. Este es un sueño cumplido. Súper espectacular, es súper increíble, una experiencia total, se lo recomiendo a todas las personas. Dante, bienvenido a Colombia. Eres espectacular. Dante, te quiero dar muchísimas gracias porque me has ayudado mucho a sanar mi corazón. Es el mejor show al que he asistido en toda mi vida, donde ríes, lloras y, como él dijo, te limpias los mocos para volver a reír. Espectacular. Gracias, Dante. Viajé 5.000 kilómetros para estar aquí y estoy completamente maravillado por todo lo que se vivió. Lo recomiendo muchísimo. Presidente es una obra maravillosa. Presidente es una experiencia súper recomendada. Dante nos enseñó a sanar el alma. Presidente es la experiencia que toda persona debería vivir. Bienvenido a Colombia, a Bogotá, a todas las ciudades que va a visitar. Muchísimas gracias, Dante. Una experiencia totalmente inolvidable. Presidente, fue la experiencia más grandiosa que he tenido en mi vida. Una de las cosas que siempre anhelé en mi vida y un sueño realizado. Una gran bendición del cielo. Gracias, Dante, por traernos ese mensaje maravilloso. Amamos, reímos. La verdad fue increíble, se los recomendamos. Un momento muy emotivo al final. La mente y el corazón tienen usos horarios diferentes. Cuando uno se entera de la muerte de un ser querido, comienza una inmensa peregrinación que es la más larga del ser humano. Tiene apenas 40 centímetros, pero a veces nos gastamos la vida entera sin concluirla. Es la distancia que va de la cabeza al corazón, 40 centímetros. De saber a aseverar, del conocimiento al sentimiento profundo. Un mensaje interesante, lindo, esperanzador. Llegó un regalo para mi vida y fue espectacular. La pasamos muy bacano y bueno, Dante, esperamos que vengas a Colombia en otra ocasión. Creo que es la mejor experiencia que cualquier persona puede tener. Gracias por cada palabra, por enseñarnos que en lo básico podemos encontrarlo absolutamente todo y nos vemos en la tierra o en el cielo. Me encantó muchísimo, súper agradecidísima con Dante por esta oportunidad, por venir acá a Colombia, a nuestro país. Vivir estas emociones en vivo contigo, el mensaje estuvo espectacular. Gracias. ¡Qué lindo, Colombia! ¡Qué lindo! Tenía tantas ganas de volver a Colombia. Esta es la tercera vez que me tocó ir en Bogotá al Movistar Arena. Y siempre es tan grande que uno dice, no se va a llenar, pero siempre la gente responde, bueno, tanto en Cali también como en Medellín. Y en 2 semanas estamos en Venezuela, en Caracas. Va a ser algo realmente increíble, así que pues está todo agotado. Son 2 fechas en Venezuela. Después nos vamos para Puerto Rico también, que también hay no sabía que había aquí puertorriqueños. La vida, siempre me dicen, en Puerto Rico no pronuncia bien la R. Bueno, tienen ese acento, ¿no? No es que no la pronuncia bien, tienen ese acento y dicen, Dante, Dios te dio el don de animal. De animal a la gente, me dicen.
Pero mandamos un saludo a los puertorriqueños, allí creo que es el Coca-Cola Music, donde vamos a estar también en algunas semanas, y le mandamos un saludo especial a toda esa gente maravillosa que siempre nos ve, y nos vemos ahí próximamente en Venezuela y en Puerto Rico. Muy bien, ¿estamos listos para que Dios nos hable, sí o no? Bueno, creo que voy a transmitirte lo que Él puso en mi corazón. Y este es uno de esos mensajes que contiene conceptos tan profundos, tan concluyentes, que yo al menos una vez al año me siento obligado a repetir ciertos principios que creo que son fundamentales. Muchas veces pienso, hay cosas que deberíamos volver a escuchar al menos una vez al año. A mí no me gusta mucho repetir conceptos, pero me doy cuenta que nuestra congregación ha crecido justamente porque tener esos conceptos claros, esos axiomas, esos tótems, que siempre nos llevan a un sitio seguro, al enfoque, al pragmatismo. Me gusta que cada congregante de River sepa de qué se trata River, que se trata de almas, que se trata de amar, de no juzgar. Siempre lo menciono, y cuando uno repite, eso se va haciendo carne en nosotros, va grabándose en el engrama mental. Así que es muy probable que gran parte de lo que creíamos está a punto de cambiar en los próximos minutos con lo que te voy a transmitir si es la primera vez que vas a escuchar estos conceptos. Entonces, hoy, esta mañana, tarde o noche en casa, necesito contar con tu humildad intelectual, y antes de dar un veredicto, quisiera que me escuches con la mente abierta y listo para decir, bueno, tal vez Dios quiera hoy decirme algo. Y también, como decíamos en los flyers o en los anuncios, este es un mensaje que contiene temas inapropiados para fariseos y tiene como efectos adversos que podría causarles náuseas, vómitos, diarrea, malestar estomacal, sarpullido, picazón, dificultad para respirar, inflamación del rostro, ira, nerviosismo, temblores e hipocresía. Todo eso le podría generar. Es como los medicamentos, que uno lee los efectos adversos y entonces uno se libra de cualquier demanda, ¿no? Yo quiero decir que es probable que si algún fariseo, algún religioso quiere escuchar el mensaje, lo haga acompañado de un cristiano adulto. Muy bien. Habiendo aclarado esto, y habiendo aclarado que este es un mensaje PG-17, 17 años de convertido al menos, paso a lo medular del mensaje. Una vez te dije que yo siempre veía una enorme diferencia, y la sigo viendo, entre el Cristo que presentaba el apóstol Pablo y el Cristo que presentamos en la iglesia hoy, contemporáneamente. Pablo expresó en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 16, dijo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. O sea, tenemos un discernimiento para ver el corazón, el espíritu de la gente. A nadie conocemos según la carne. En palabras simples, nosotros no clasificamos a la gente por lo que vemos, no la etiquetamos por lo de afuera, sino que tratemos de mirar el corazón con la ayuda del Espíritu Santo. Y dice Pablo, y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Aún aquellos que caminaron con Cristo y lo conocieron, ya no lo conocemos así, dice Pablo. Y Pablo nunca presentó a Cristo, al Cristo de los 4 evangelios. No vamos a ver un solo mensaje donde Pablo hablara del Cristo que hablan los otros evangelistas, Mateo, Lucas, Juan. No vamos a ver eso. Nunca se le escuchó a Pablo, curiosamente, hablar de la mujer samaritana y su encuentro con el Señor, de la alimentación de los 5,000, de la resurrección de Lázaro. Nunca Pablo habló de la hija de Jairo, nunca. Pablo siempre proclamaba y proclama a Cristo ascendido y al que está vivo hoy. Y nosotros solemos predicar siempre, esto lo dije una vez, al Cristo que andaba en un burrito. Siempre nos llena de nostalgia ese Señor que a veces vemos en series o en películas de Hollywood, el Cristo de barba, de sandalias, con túnica, montado en un pollino, en un burrito. Jesús estaba vivo antes de venir a la tierra, estaba vivo en la creación, cuando creó al hombre. Cuando la Trinidad habló entre sí, se hablaron entre sí, dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen, ya estaba vivo. Vivió luego en la tierra, se encarnó y sigue vivo ahora mismo. Entonces, por alguna razón nosotros tenemos o insistimos
con la costumbre de presentarle al mundo al Jesús histórico de hace 2026 años atrás. Nos subyuga ese Jesús. Entonces yo me pregunto siempre cuál es la razón de que cada vez que predicamos lo hacemos acerca del Jesús del pasado, el que retratan los evangelios. La Biblia dice que esos 33 años que vivió en la tierra, 33 nada más, un muchachito. Esos 33 años que vivió sobre la tierra se despojó a sí mismo. Filipenses 2:7 cita y dice, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. No solo se hizo humano, sino que se hizo siervo. Y hoy Jesús, según Pablo, tiene un nombre que es sobre todo nombre, y ante el cual él dice se doblará toda rodilla. Ahora, mientras que estaba en la tierra, Jesús se lo conoció simplemente como el hijo del carpintero. Por eso lo subestimaban, porque era el hijo del carpintero en teoría, ¿no? O como se lo conocía. Entonces el Jesús que anduvo sobre la tierra era el Jesús que montaba un burrito. Era un Cristo despojado de sí mismo, despojado de ser Dios, que no echó mano a la deidad divina nunca, sino que vivió como humano para ser ejemplo. De otro modo, si hubiese corrido con ventaja, si él hubiese sido Dios en su deidad, no nos hubiese podido pedir que lo imitemos. Él se despojó a sí mismo, pero nosotros nos pasamos la vida predicando acerca de ese Cristo despojado, porque conocemos, según Pablo, a Jesús según la carne. Por eso algunos alegan, Jesús no se vestía así. ¿Por qué se viste así si Jesús no usaría eso? Jesús andaba en burro, me dicen a mí cada vez que subo un avión. Jesús andaba en burro. Yo respondo, consígame en un burro volador y con todo placer cambio. Jesús no hablaba así. Jesús no tenía donde recostar su cabeza. Y yo veo que usted duerme en un hotel cuando viaja. Él solo susurraba, no levantaba la voz. Entonces nos quedamos con ese Jesús histórico. Y este es un problema que tenemos la mayoría de los cristianos. De hecho, hasta creemos que Jesús habla en tono español, gallego. Porque las traducciones de la Biblia son hechas por dos españoles, o por lo menos la traducción que más usamos, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, y entonces ellos tradujeron las palabras de Jesús como vosotros sois la sal y os habéis transformado. Pero suena como si estuviera hablando Julio Iglesias, ¿no? Y uno cree que Jesús habla así. No, ese no era el idioma de Jesús, Jesús hablaba en arameo. Nada más que esa traducción es la que nosotros pensamos que le ponemos una voz al Señor. Entonces nos resulta difícil conocer al Jesús de hoy porque lo hemos congelado como un prócer muerto. Pareciera ser que lo único que conocemos de Cristo fueron esos 33 años que vivió en la tierra y nos circunscribimos ahí, a los 33 años. No hay nada más. Y como tenemos ese conocimiento estático de un Jesús histórico y además alimentado por Hollywood, no podemos aprovechar nuestro potencial como cristianos. Lo que te quiero tratar de explicar es que cuando hablo de conocerlo al Señor, no me refiero necesariamente a estudiar la Biblia. Porque hay miles de personas que estudian en el seminario y nunca logran conocer al Señor del cual se supone que están estudiando. Están estudiando, pero no tienen una relación con el Señor. La mayoría de los cristianos aprenden tanto de los libros de la Biblia que creen que ya no necesitan al Señor actual. Es como si dijéramos, Señor, ya nos aprendimos todos los sermones que predicaste hace 2000 años y podemos recitar de memoria tus milagros, así que si te llegamos a necesitar te avisamos. Pero por ahora ya sabemos todo de ti y con esto podemos montar una iglesia. Ahora, que quede claro que amamos la Biblia, la amamos, pero los evangelios son el punto de partida de una relación dinámica y orgánica con Jesucristo. Este no es el final, este es la línea de largada. A partir de aquí empezamos una relación con el Señor. Y quien estudia en el seminario no aprende teología, aunque exista esa materia, es una falacia. El que estudia en el seminario aprende bibliología, porque solo el Espíritu Santo puede enseñarnos teología, que es conocer a Dios. En Juan 16:15, Jesús dijo, el Espíritu tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes.
Eso funciona a nivel espiritual, no a nivel intelectual. Entonces, la historia de Cristo no terminó con la Biblia, por la sencilla razón que no se puede terminar la biografía de alguien que todavía está vivo. Se puede hacer la biografía de Michael Jackson. Se puede filmar o hacer una película sobre Elvis. Pero no se puede decir, esta es la biografía de Jesús, porque Él no murió, resucitó, sigue vivo, no terminó. ¿Me explico bien? Entonces, quiero que me sigan bien, por favor, porque como dije, puede que esto haga ¡puf! Nuestra mente y nos haga cambiar exactamente cosas que creíamos. A mí, literalmente, este mensaje redireccionó mi vida para siempre y me cambió mi manera de peregrinar cristianamente. En la iglesia de Corinto, cierta vez surgió un problema. Primero había llegado Pablo, el apóstol, luego llegó un tal Apolos, que era un tipo muy elocuente, dice la palabra, y muy carismático. Detrás de Apolos llega Pedro. Pablo, Apolos y Pedro, ¿sí? De la nada se arma una división, un flor de división. Los admiradores de Apolos y Pedro empezaron a discrepar con Pablo. Y decían, yo soy de Pablo. Otros decían, no, yo soy de Apolos. No, yo soy de Pedro. Estaban los pablistas, los apoloístas y los pedristas. Pablo había sido el precursor, el que primero llegó. Apolos, el tipo carismático. Pablo no tenía carisma, dice la palabra, o sea, se ve que tendría problemas en el habla o algún defecto físico, pero no era un tipo elocuente. Apolos sí. Ahora, cuando llega Pedro, decían, llegó uno de los 12 y este sí caminó con Jesús y conoció a Jesús en personas. Porque Pablo, aunque era contemporáneo de Jesús, nunca caminó con Jesús. Apolos, no hay registro de que haya caminado con Jesús. Pedro sí. Y Pedro no necesitaba preparar ninguno de sus sermones. Simplemente contaba historias de Jesús. Era testigo ocular de cosas que nadie había visto. Apolos, Pablo tenían que preparar sermones. Pedro no, pasaba a contar el testimonio. Pedro, contanos cómo fue. ¿Estuviste ahí en la resurrección de Lázaro? Estuve. Y cuando caminó sobre el agua, estuve. Y caminé también un trechito. Estaba en todo. Entonces un hermanito le dice al otro, ¿viste? Esto es ser un apóstol. ¡Ah, tomá! Porque Pablo nunca nos contó este tipo de vivencias y testimonios. En cambio, Pedro sí caminó con Jesús. A este vale la pena escuchar, no a Apolos y no a Pablo. La cosa es que la murmuración empezó a llegar a los oídos de Pablo. Y con pocas pulgas, le escribe una carta a los corintios. Y en Corintios, segunda carta de Corintios 5:16 dice, de manera que nosotros de ahora en adelante, y esto se los digo a los que dicen soy de Pablo, soy de Apolo, soy de Pedro, de ahora en adelante no conocemos a nadie según la carne. Y tira una indirecta, a ver si alguno la logra dislucidar. Dice, aunque algunos conocieron a Cristo en la carne, esto va para Pedro, Tomás. Aunque algunos conocieron a Jesús en la carne, ya no lo conocemos así. Palabra simple, Pablo está diciendo, no me importa si eres pastor, doctor, evangelista, apóstol, lo que cuenta es tu relación con Cristo, no el título que tanto defiendes. Tu relación con Cristo, ¿sí? El significado de su palabra era, yo prefiero conocerlo, dice Pablo, como yo lo conozco y no como lo conoció Pedro. ¡Wow! Tomá. ¿Cómo conocía Pablo a Jesús? Fue contemporáneo de Jesús, insisto. Posiblemente tendrían la misma edad. Se presume que cuando Jesús tenía 12 años y se perdió en el templo, Pablo tendría, en aquel entonces se llamaba Saulo, más o menos la misma edad, capaz que hasta se cruzaron de niños. Sin embargo, Saulo o Pablo nunca caminó con Jesús. Pero el Señor le abre una ventana del cielo a Pablo y se le aparece en persona ya resucitado. No sé si antes
Pablo o Saulo lo vio en persona en la tierra caminando durante esos 33 años. Posiblemente no. Pero ahora lo ve resucitado, primera vez. Más tarde Pablo fue levantado al tercer cielo, o sea, a la sede central del reino de Dios. Él dice, no sé si fue una visión, si fue un sueño, pero yo fui ascendido al cielo y lo que vi no me es permitido contar, porque no hay forma, no hay palabras que se puedan articular humanamente de lo que vi en la sede central del cielo. Tuvo una entrevista privada con Cristo en el cielo, Pablo. Entonces, cuando Pablo fue arrebatado al cielo, habló con Cristo, pero no con el Cristo del burrito que habló Pedro, sino con el glorioso Cristo. Lo vio jugando de local, no de visitante. Lo vio en su perfecto estado. Lo conoció como rey de reyes, lo cual fue mejor que haberlo conocido en la carne, como Peter. Y durante el periodo de la humillación, como lo conoció Peter. Él dijo, digo Peter para meter una palabra en inglés y parecerme a esos predicadores que hablan bilingüe. El único que sé decir, Peter, I'm sorry, of course, yes, okay. Conseguí empleos así, aunque no lo crean. Pablo dice, me encanta conocer a Cristo allá arriba y no como lo conoció Pedro. De hecho, por eso Pedro tenía muchas dificultades para entender algunas cartas que escribía Pablo. Y lo dice. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, 16, escribió, tengan cuidado cuando lean las cartas de Pablo. Porque en ella, ¿viste esas murmuraciones solapadas que hacemos los hispanos? Estoy orando por ti, Dante, para que no pierdas la senda antigua. En realidad, me está diciendo, la perdiste. Bueno, acá Pedro dice, tengan cuidado con algunas cartas de Pablo porque en ella hay algunos conceptos difíciles de entender. Pedro no entendía lo que hablaba Pablo. Había chispazos entre ellos, ¿no? Pedro había visto a Cristo desde su ministerio terrenal. Vaya ventaja y qué lindo lujo haber caminado con Cristo. Todos decimos, si tuviéramos una máquina del tiempo, ¿a qué tiempo iríamos? Creo que iríamos a los tiempos de Cristo para ver cómo era. Iríamos, Señor, si tuviéramos el DeLorean de Regreso al Futuro, diríamos, yo quisiera ir a conocer a Cristo. Pablo dice, no, eso no es importante. Pablo dice, yo lo contemplé en su gloria. Entonces tenía una comprensión más profunda del Cristo eterno. Por eso Pablo tenía un carácter de acero. Y al igual que Pablo, nosotros también deberíamos estar contentos de conocer a Cristo como es ahora y no como cuando andaba en un burrito. A mí el Cristo del crucifijo no enciende mi motor. No me da energía. Cuando yo entro a una basílica o a un lugar donde hay un Cristo crucificado, me dan ganas de bajarlo. Ay, pobrecito. Yo sé que pasó por ahí, pero no sigue estando ahí. La cruz está vacía, la tumba está vacía. ¿Sí? Entonces, gracias a Dios que no lo conocimos como humano. Porque a veces una conciencia demasiado grande de Cristo en la carne puede representar un impedimento para conocerlo en el Espíritu. Cada vez que aquellos que lo conocieron en la carne oraban, recordaban su apariencia. Los muchachos, la gente que lo conoció, los que recibieron su milagro, recordaban su apariencia. Es más, algunos tuvieron que tocar sus heridas para poder creer en él. Porque era el hijo del carpintero para ellos, el hijo de María, el hermano de los otros muchachos. Pablo no tenía ese problema. Porque él conocía a Cristo, su primera experiencia es conocer a Cristo como es ahora. Y dicen que una primera impresión es lo que más cuenta. Y su primera impresión fue un Cristo resucitado. Por eso no le tenía miedo a las prisiones, a las torturas. Él no tenía que luchar con el Cristo de la carne que había conocido. Para Pablo, Cristo no era un prócer o un personaje histórico muerto. Para él era alguien que pasara lo que pasara. Cristo estaba sentado a la diestra del Padre, lo había visto. ¿No es maravilloso?
Y ahí está la explicación por qué Pablo nunca citó una sola historia de Jesús de los evangelios. No hay una sola predicación de Pablo de cosas que hizo Jesús durante 3 años de ministerio. Nunca vamos a ver en una carta, querido Timoteo, te voy a explicar el pasaje de la mujer samaritana. Querido Timoteo, Tito, te voy a explicar un poco más lo que quiso decir Jesús en el sermón de la montaña. No. Es más, te cuento algo que nos va a volar la cabeza. ¿Estamos listos? Si fuera un predicador moderno diría, dile al que está a tu lado, te va a volar la cabeza. Pero imagínate que te lo pido. Pablo iba a bordo de un barco que se dirigía a Roma, ¿no? Porque iba a ser juzgado. Lo llevaban prisionero. De pronto se desata una tempestad terrible. Y a medida que el temporal empeoraba, la gente empezaba a desesperarse, perdiendo toda esperanza de conservar la vida. Esos barquitos son una cascarita de nuez en plenas tormentas. No era un acorazado, era un barquito. Pablo estaba tranquilo, el tipo sereno, ecuánime, diáfano, tranquilo. Cuando le preguntan la razón, no les dice, muchachos, lean el Salmo 23, es lo que yo leí anoche. Lo que dijo fue, el Señor me dijo anoche que el barco se va a hundir. Así que no se maten por salvarlo. Pero todos nosotros nos vamos a salvar. Solo va a haber pérdidas materiales, me dijo el Señor anoche. Pablo había recibido anoche el último cable informativo del cielo. Tenía una relación personal con Cristo. No necesitaba buscar el Salmo 23, a ver qué Dios le había dicho a David, para saber que todo iba a salir bien en la tormenta. Pablo no necesitaba leer lo que Cristo había dicho hace miles de años atrás para tener un poquito de fe en el presente. No digo que está desacreditando el Salmo 23. No necesitaba ver qué Dios le dijo a David. Dios vino, el Señor vino y habló con él anoche. Y por eso Pablo conocía a un Cristo vivo, habló con él anoche. Cristo ya había muerto, se había resucitado, no estaba en la tierra. Pablo habló con él anoche. No dijo, leí a Salomón, leí los proverbios, estoy esperando que Lucas escriba algo. Pablo no necesitaba siquiera recurrir a un libro o recordar a un profeta muerto, porque el autor del libro vivía en su corazón. Eso es maravilloso. Por eso conocer al Jesús del burrito no es conocer a Cristo. Y así, hasta el mismo Señor, cuando estaba en el monte con sus discípulos, oró en Juan 17:5 y dijo, y ahora, Padre, antes de la transfiguración, dijo, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Ahí es cuando los 3 muchachos lo ven que el Señor hace, no sé si hubo música, y se transfigura y lo ven como el Hijo de Dios. Un poquito como lo alcanzó a ver, como después lo vería, les dio una probadita de todo lo que Pablo iba a vivir. Y dijo, glorifícame como yo estaba antes de que el mundo fuera mundo. Que quede claro que Jesús no empezó su vida en Belén, ni a los 30 años luego del bautismo del Jordán. La carne de Jesús, el cuerpo, era el velo del cual detrás de ese velo se escondía la gloria del Creador de todo el universo. Si Él no se hacía hormiga, las hormigas nunca lo iban a escuchar. Es como si uno le quisiera gritar al hormiguero que están en peligro. Uno tiene que hacerse hormiga para hablar con el Señor hormigo. Por eso el escritor a los Hebreos nos exhorta a traspasar el velo de su carne para conocerlo en el Espíritu. Si no, nos vamos a quedar con el Cristo de la cruz, el Cristo de la basílica, el Cristo de los evangélicos que siempre hablan de que lo que hizo allá en Belén y lo que hizo después en Jerusalén, etc. Hebreos 10:19 dice, hermanos, ahora podemos entrar con total libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. O sea, Él mismo es ese camino nuevo y vivo y nosotros por alguna razón hemos vuelto a coser ese velo.
Y siempre estamos más centrados en la historia que en Cristo. Por eso decimos, eso no haría Jesús. Jesús no hubiese hablado así. Siempre estamos viendo el prócer muerto. Y le juramos lealtad a la doctrina de un Jesús histórico en lugar de una fidelidad a alguien que está vivo. Por eso hay tantas denominaciones y divisiones. Si la cabeza de la iglesia fuese realmente Cristo, como dice la palabra, todas las iglesias estaríamos unidas. ¿Por qué? Porque nos une la misma persona que está viva. Si todos creemos que Cristo está vivo, independientemente de que esta iglesia tenga este código de vestimenta, esta tenga otro código, que aquí canten himnos, que aquí canten coros, que aquí parezca un concierto de rock, que aquí parezca un funeral, todos estaríamos unidos porque todos coincidimos en un Cristo vivo. Es la cabeza. Pero la cabeza de nuestras iglesias no suele ser un Cristo vivo, suele ser la doctrina. Y diré algo que va a incomodar la teología de muchos, pero yo lo dije al principio, PG-17. Si una persona viene a Cristo, viene al mismo Cristo de los católicos y de los evangélicos. ¿Por qué? Porque hay un solo Jesús, no hay varios Jesús. Lo que nos separa no es Cristo, sino nuestras doctrinas. El catolicismo tiene una doctrina, los evangélicos tienen otra. Dentro de los evangélicos hay cientos de otras doctrinas con las cuales no nos soportamos entre nosotros. Pero no nos separa Cristo, nos separan las doctrinas. En teoría nos tendría que unir Cristo. Pablo describe al cristiano del siguiente modo en la segunda carta de Corintios 3:6. Dice, Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida o el espíritu vivifica. O sea, el nuevo pacto no es más letra, es el espíritu. Pero a veces podemos llegar a usar la Sagrada Biblia de la misma manera que los musulmanes emplean el Corán. La leemos solo para tratar de vivir lo que ya está escrito. Vemos lo que hizo nuestro fundador y tratamos de copiarlo. Hay que vivir como Jesús. ¿Cómo? Como vivió Jesús hace 2000 años. Eso nos convierte en una religión más, igual que todas las otras. Ahora, el nuevo pacto no es una religión. Quiero explicar algo para que no se malentienda, aunque seguramente van a cortar estos mensajes y sacarlos de contexto, porque tengo amigos que trabajan en eso. Te explico. Existe la palabra escrita y existe la palabra viva. Cuando hablamos de la palabra escrita, nos referimos a la Sagrada Biblia, inspirada por Dios, a todo el canon bíblico. Esto no significa que la Biblia, lo que estoy diciendo de la palabra Biblia, no significa que la Biblia no sea para este tiempo. Yo no estoy diciendo eso. Sin importar cuán crecidos estamos, siempre podemos encontrar retratada nuestra condición en la Biblia, porque este libro está vivo. De hecho, el Espíritu Santo es el que instala cualquier porción de las Escrituras en nuestros corazones y lo transforma en algo privado, en algo que, ¡wow! Dios me habló. Era una palabra para David, pero Dios con esa palabra hoy me habla a mí. Eso se llama rema. Porque el rey es una persona que sigue hablando, pero no está solo circunscripto a su libro. El libro no es algo que apoyamos en la mesa de noche, sino una persona. Cristo es una persona que vive en nuestro interior. No es que Cristo vive entre Génesis y Apocalipsis. Este es un libro inspirado, pero el Señor es más que el libro. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Vivir con Él va mucho más allá del libro. Vivir con Él no se contradice al libro, claro que no. Pero quiero que entendamos esto. Supongamos que Pablo hubiese escrito, querido Timoteo, porque él siempre ponía unas salutaciones, trae mi capa que me olvidé, tráeme un abrigo que estoy en la cárcel y tengo frío. Hay cosas que no tienen un significado necesariamente espiritual, son las salutaciones. Imaginamos que le digamos, Timoteo, me compré un burrito marrón. Te ruego que si te vas a comprar uno, sea uno marrón porque es fabuloso. Los marrones no sé por qué son más rápidos. Yo me imagino que alguien usaría hoy la Biblia
si las usamos de la manera que algunos acostumbran, para usarlo como regla, que todos los predicadores deberían andar en un burro marrón. Y si no tienen un burro, que pinten el auto de marrón. De ahí que algunos dicen, Jesús no andaba en avión. Primero que no necesitó, nunca se movió de más de 500 kilómetros a la redonda, y segundo que no existían los aviones, ¿no? Pero confundimos palabra escrita con palabra viva. Decimos, cuando Pablo dijo, la mujer calle en la congregación. Bueno, pero era para la cultura patriarcal de la época. Esa es la aplicación que todo el mundo da. No hay uno que diga, no, está bien que la mujer se calle, aunque debe haber unas iglesias así, que aprovechan para que cierre la jeta a la mujer alguna vez en la vida. Pero la mayoría dice, no, cuando dice que la mujer calle en la congregación era un tema cultural, era un acervo cultural de la época. Si no hacen eso, no podrían explicar el hecho de que haya pastoras, predicadoras, tendrían algunos un buen lío con sus mujeres, ¿no? Pero luego, algunas iglesias afirman que la mujer debe usar falda porque Pablo dijo que la mujer no use ropa de hombre. Entonces, algunas cosas las tomamos literales y otra cosa cuando no nos conviene son culturales. Eso es bibliolatría. Eso no es teología. Te lo voy a poner en palabras más simples o pragmáticas. Cualquier religión tiene un fundador. Mahoma, Buda, Confucio, Joseph Smith, los mormones. Esos líderes por lo general dejan un libro y todos sus seguidores tratan de hacer lo que dice el libro. Ahí se forman las religiones. No existe una religión sin un libro, sin un manual de estilo. Nosotros también tenemos un fundador que es Jesucristo. Y nosotros también seguimos todo lo que está en el libro, pero a veces lo hacemos como si el fundador se hubiese muerto. Ese es el problema. No está mal seguir el libro, el problema es seguir el libro porque ya no podemos hablar con el autor porque el autor se nos murió, como se les murió Confucio, como se les murió el gordo Buda. Y nos peleamos entre nosotros tirándonos versículos. Nota que cualquier hater evangélico te ataca con versículos. Agarra la Biblia y hace... y sale a matar. Porque se quedaron con la palabra escrita. Se olvidaron que si no tienen amor, de nada sirve. Que pueden hablar lenguas angélicas, pueden tener profecías, resolver los misterios, aprenderse toda la palabra. Si no hay amor, en esto conocerán que sois mis discípulos, que os améis unos a los otros. Pero ese Cristo no lo conocen. Conocen a este, a la letra escrita. Y en lugar de buscar versículos para bendecir, están buscando balas para matar. Por eso tenemos la palabra viva. De hecho, a veces actuamos como que Jesús no tuviera ningún mensaje para hoy, como si se tratara de Washington o Simón Bolívar. Se murió y apenas, pobrecito, alcanzó a dejarnos un libro. Ahora bien, gloria a Dios por este libro. Pero nos olvidamos que este libro dice que Él, y este libro grita que Él, y este libro eufóricamente repite que Él está vivo, que Él vive. ¿Sí o no? Y al olvidarnos de eso, todas nuestras estructuras mentales no están hechas para un Cristo vivo, sino para un fundador muerto. Por eso los evangélicos se odian tanto entre sí. Porque cada uno tiene una interpretación del libro de un Jesús que aunque dice que está vivo una vez al año en Semana Santa, él en su interior cree que está muerto y que ya no dice nada. Y venimos a la iglesia y nos tienen que hablar eternamente de la mujer samaritana, de Zaqueo, de los 10 leprosos, de Jesús del mar de Galilea, del ciego Bartimeo, de la multiplicación de los panecitos y los peces. Y nos pasamos año tras año, tras año, tras año escuchando lo mismo. Como si Jesús no hubiese hecho nada más desde que murió y resucitó, como si todo terminó en Hechos 29. En Hechos 28, perdón. Hechos 28 es el último capítulo del libro de Hechos. Como que ahí se terminaron los Hechos de los Apóstoles hasta el Hechos 28. Yo creo que hasta Jesús se debe aburrir de nuestros sermones. Y el padre le dice, Jesús, ¿vas a ir porque prometiste estar donde están 2 o 3? No, pues lo mismo, otra vez. Al final voy y lo saludo y
Porque algunos mensajes nuestros suenan a funeral. Porque vivimos así, contando, relatando, recordando lo que hizo la persona difunta cuando estaba viva. Hasta Jesús debe decir, de verdad, otra vez hablando de la hija de Jairo. Si hasta yo dije que no lo anden contando. Entonces, ¿qué necesitamos? Una nueva generación de cristianos que sepa que la iglesia gira alrededor de un Cristo vivo. Jesús no nos dejó un libro y nos dijo, bueno, acá les dejo la Biblia, muchachos, traten de descubrir todo lo que significa cada versículo, después defiendan esa convicción, si tienen que pelearse con alguien, peleen, hagan concordancia, devocionales, nuevas versiones, hasta la vista, baby. No dijo eso, sino que dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Epa! ¡Pasó! No nos dejó huérfanos, vive dentro de nosotros. Dijo, no los dejaré desconsolados, vendré por ustedes. En otras palabras, no se quedan solo con un libro. Yo habito en sus corazones. Aquí viene un consolador que es mejor que yo, que va a habitar dentro de ustedes. Hoy los cristianos necesitamos saber que Cristo habita en nosotros, que el autor de este libro, el que inspiró este libro, mejor dicho, la palabra correcta sería el que lo inspiró, vive en nosotros, vive acá. Si yo escribiera, bueno, he escrito libros y cualquiera de los libros míos fueron en cierta temporada de mi vida, y supongo que compras uno de los míos, El Código del Campeón o Las Arenas del Alma, y dices, este es Dante. Y lo que no está en este libro no es Dante. Your grandmother, tu abuela, yo soy más que ese libro. Entonces, ¿es mentira lo que escribiste ahí? No. Pero no me puedes circunscribir mi vida a ese libro. Jesús dijo en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Quién nos guiará a toda la verdad? El Espíritu. Yo te cuento un secreto. Confiamos muy poco en el Espíritu Santo. Por eso queremos manipular a la gente, queremos que tenga culpa en lugar de que el Espíritu Santo les dé convicción de pecado. Porque hemos tratado siempre de guiarnos solo por el libro. Insisto, gloria a Dios por el libro. Pero pobre de nosotros si solo tenemos el libro y no tenemos una relación con quien lo inspiró. Entonces, quienes solo aman la palabra escrita son los que suelen ofenderse porque el predicador no abrió las escrituras y no dijo el número de página. Van a ver eso siempre. Veo que en River la gente no lleva Biblia. ¿Sabe cuántos van al infierno con la Biblia bajo el brazo? Aunque lo diga de memoria, aunque diga cientos de versículos de memoria, me dicen, qué pena, Dante, dejaste de leer el libro. Pero si lo estoy diciendo de memoria, ¿de dónde cree que lo aprendí? Pero no, vamos a leer Lamentaciones capítulo 4, vamos a leer del versículo 5 al 123. ¡Oh! Página 342, el que no tenga Biblia, acérquese a un cristiano. Es gente que no ama al autor, ama el libro, ama las doctrinas. Y yo lamento decepcionar a mucha gente, aparte ya vengo decepcionando mucho, pero como dije una vez, nuestro Señor... Lo dije una vez, ya no usa barba, ya no usa sandalia, no monta en burro. Y tampoco lo vamos a ver así en el cielo. Dudo que conserve la moda que tuvo que adquirir cuando era un simple ser humano del siglo I. Es una locura. Como que nunca se pudo sacar la ropa. Juan lo vio en una visión en el cielo y lo describió así. Pero nunca hablamos de ese Cristo, del que describió Juan en Patmos, en Apocalipsis 1:12. Él nos dice cómo es ahora, cómo viste ahora, cómo luce ahora. Dice, estaba vestido con una ropa larga, con una banda dorada atada en su pecho. Su cabello era blanco, como la lana o como la nieve. Sus ojos brillaban como llamas de fuego. Sus pies eran como bronce brillante, recién salido del horno. Y su voz como el sonido de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía como una espada
de doble filo. Su cara se veía como el sol, cuando brilla con mucha fuerza. O sea, no pudo ni siquiera ver sus rasgos. Yo no sé ustedes, pero yo como un simple y torpe comunicador de las buenas nuevas, mientras Dios me preste vida, ese es el Cristo que yo he decidido predicar. Ese es el Cristo que yo quiero predicar. ¡Wow! El de Juan. Porque así hasta ahora. Hasta los propios discípulos en cierta ocasión querían alardear de que ellos conocían la palabra escrita. Fíjate qué petulantes, querían fanfarronear con Jesús. Y en un momento Jesús va a entrar a una ciudad y no lo reciben. ¿Sabe lo que le dicen estos botarates a Jesús? ¿Quieres que hagamos descender fuego del cielo para quemar a toda esta gente como hizo Elías? ¡Oh! Para que Jesús dijera, uy, ¿saben lo que hizo Elías? ¿Saben lo que le dijo el Señor? Ustedes no saben ni de qué espíritu son, che. Es como decir, Señor, ¿quiere que le quitemos la cobertura como lo hizo nuestro apóstol? ¿De qué espíritu son? O sea, creía que tenían que imitar a Elías. Jesús dice, yo estoy con ustedes y ustedes están queriendo imitar a un tipo que está muerto. Porque todos los que están en la Biblia, por más santos, están todos muertos. Nosotros también solemos tener a veces el espíritu de Elías, el espíritu de Juan el Bautista, el espíritu de David, y hasta queremos tener el espíritu de Pablo, menos el de Cristo. No es tener más letra, es tener el espíritu correcto. ¿Quieres que hagamos lo que hizo Elías? ¿De qué espíritu son? Le dice Jesús. ¿Qué tienen el espíritu de Elías? Pero Elías hizo caer fuego del cielo. ¿Y Elías va a subir a la cruz por ustedes, gansos? Lo diré otra vez, nuestro fundador sigue estando vivo. Por esa razón, Pablo decía, para mí, el vivir es Cristo. No dice fue Cristo, es. O sea, a diferencia de lo que siempre creímos, no se trata de esforzarnos en tener una santidad exterior, sino una santidad que brota de manera espontánea, natural, sin esfuerzo, desde dentro, porque Él vive dentro. Es imposible que Cristo viva acá y que la santidad no sea orgánica. Eso es algo que entendía la iglesia primitiva. Lo entendían, ellos no tenían el Nuevo Testamento todavía. No tenían el Nuevo Testamento. No tenían la Biblia bajo el brazo, tenían a Jesucristo. Y los gentiles que se convertían ni siquiera conocían la Torá, lo que más o menos sería el Pentateuco o el Antiguo Pacto. Nosotros solemos tener a veces una doctrina, mandamiento, precepto, denominaciones, no te vistas así, no vayas a bailar, no digas tal cosa, no faltes a los cultos. Ellos tenían un Cristo vivo, la iglesia de los Hechos tenía un Cristo vivo. Pablo nunca escribió, tengo muchas ganas de llevarles algunas Biblias y unos lindos devocionales cristianos. No, en Romanos 1:11 él dice, quiero impartirles algún don espiritual que los fortalezca. ¡Wow! Y no agregó, y cuando los visite voy a ir con un camión lleno de literatura cristiana. No, dijo, y voy a ir con la abundante bendición de un Cristo vivo. A mí me parte la cabeza. Entonces, nosotros tratamos de copiar al Jesús de hace 2000 años, ellos dejaban que el Cristo vivo fluyera a través de sus vidas. Marcos 16:20 relata, los discípulos salieron, predicaron por todas partes, y el Señor les ayudaba en la obra, confirmaba su palabra con las señales que los acompañaban. Por eso Pablo en Efesios 3:16 oraba para que el pueblo de Dios, por medio del Espíritu, dice Pablo, y con el poder que procede de las gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de vuestro ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Por fe. Tienes que creer que Cristo habita dentro, no está solo en el libro. Y otra vez vemos que Pablo no oraba diciendo, pido que tengan lindos servicios dominicales, que tengan un buen congreso apostólico y profético, un buen discipulado, Dios bendiga el retiro espiritual, vayan al seminario bíblico, que eso es maravilloso. No digo que esté mal, Pablo nunca habló de eso. Pablo oraba, tenía una obsesión, porque Cristo morara en nuestros corazones, si no todo lo demás no sirve. Es letra, tiene que morar acá.
Porque alguien que critica, que murmura, que se enoja, que se enfada, no tiene vida de Cristo acá. Por más que diga, bueno, pero yo leí en la palabra. No. El Cristo vivo. Esa es la verdadera vida en el Espíritu. Otro ejemplo. Este me gusta porque es casi risueño. No, es risueño. Cuando los discípulos fueron enviados a predicar, Jesús instrucciones muy interesantes, que las olvidamos, las pasamos por alto. Lucas 10:5, dice Jesús: cuando entren en una casa, digan primero paz a esta casa. Si hay alguien allí digno de paz, gozará de ella. Y si no, la bendición no se cumplirá. Sacudan el polvo de vuestros pies y mándense a mudar. Váyanse. Ellos tenían que impartir paz, no versículos acerca de la paz. No les dijo, vayan y lean el Salmo 23 o el Salmo 91. Dijo, impartan paz. Entonces, cuando los discípulos llegaban a una casa, podían encontrar una pareja discutiendo, una suegra ladrando, y decían, paz de Dios en esta casa. La atmósfera hacía... Los cónyuges empezaban a tratarse con amor. La suegra era deportada por el ICE. ¿Por qué? Porque ellos llevaban la paz. Ellos no hablaban de la paz. No llevaban versículos, prédicas de la paz. Ellos eran la paz. El gozo del Espíritu se siente o no se siente. Yo no te puedo predicar acerca del gozo. Es como el hambre lo tienes o no lo tienes. Yo no te puedo dar una teoría del hambre y eso va a producir hambre o en su defecto te lo va a saciar. Yo te cuento algo más porque esto se va a poner cada vez más bueno. Dile al que está a tu lado. No, mentira. Jesús hizo una declaración en Juan 7:37. Dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto valida la Escritura, como dice la Escritura. Pero ¿qué es lo importante? ¿Solo lo que dice la Escritura o que de mi interior brotarán ríos de agua viva? ¿De dónde van a brotar los ríos? No de afuera, sino de adentro, eso. Entonces no tenemos que aprender cómo buscar al Señor. No necesitamos bajarlo a la fuerza o que baje a ungirnos. Solo necesitamos liberar el río que ya tenemos dentro. Por eso nuestro lenguaje religioso está lleno de falacias. Yo las he usado mucho porque uno mal aprende. Cada vez que venimos a adorar le decimos, Señor, entra en mi vida, entra en mi vida. Pero si ya lo tenemos, no tiene por qué volver a entrar cada domingo, a menos que cuando te vayas de acá lo dejes en el estacionamiento y lo recojas el próximo domingo. Solo tenemos que creer que el que vive dentro nuestro nunca se fue. El Espíritu Santo nunca se fue. Se contrista, se duele, pero no se fue. Pero nosotros para sentirnos espirituales decimos, esta semana me dispuse a buscar al Señor. No está mal ir a orar. Lo que está mal es la semántica. No buscamos al Señor. Yo suelo decirlo, buscarlo vos, yo no lo perdí. Gracias a Dios se metió dentro mío en el año 1975 y nunca más se me fue para que tenga que poner a buscarlo. Él vive. La frase sería, quiero tener más comunión con Él, quiero escuchar más su voz, quiero apagar las voces de la carne, quiero apagar las voces externas para escuchar a Cristo en mi interior. Eso sería... Pero siempre solemos decir, no está mal, voy a buscar a Dios. Pero eso da la apariencia de como que se nos perdió. Buscando. Hola. Probando. Dios. Hola. Cambio fuera, ¿estás ahí? Y hasta cuando oramos suele parecer que el Señor está en el cielo, allá lejos. Y agacha el oído para oírnos. Jesús dijo que los ríos de agua viva correrían dentro de nosotros y no que entrarían en nosotros. El agua sale del interior hacia afuera. Pablo le preguntaba a la iglesia de Corinto, ¿acaso no saben? ¿Ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo
quien está en ustedes y lo han recibido de parte de Dios, se olvidaron, dijo Pablo. Sin embargo, tenemos una doctrina de buscar la bendición desde afuera hacia adentro. Por eso funciona eso de, pastor, póngame la mano a usted que Dios lo escucha más. ¿Por qué me va a escuchar más? Si tenemos el mismo Espíritu Santo. Pero impóngame la mano que me hace bien. Pero bueno, está bien, te puede hacer bien, como si te diera un abrazo, pero eso no va a hacer que te acerques más a Dios. Los ríos están acá. No es al revés, no viene desde afuera. Entonces, a ver, hay mucha confusión respecto a qué es la presencia de Dios, especialmente entre nosotros los carismáticos. Si los cantantes cantan bien y el predicador grita, decimos, ¡qué autoridad! ¡Oh! ¡Qué presencia de Dios tuvimos hoy! ¡Qué autoridad! Ahora, si no se eligen buenas canciones ese domingo o el pastor no estaba tan gritón o tan inspirado, decimos, hoy faltó presencia de Dios. Hay un lugar donde te devuelven la ofrenda. Nada más erróneo que eso. Lo único que faltó es que afinara el que cantaba y a lo mejor que se inspirara más el pastor o estudiara más. Y hasta algunos escriben, ¿cómo puedes subir a fulanito al altar sagrado de la iglesia? Altar sagrado de la iglesia, ¡qué locura! Esto y cualquier edificio al que llamamos iglesia es un edificio. Esto es un simple arena. A veces funge como estudio de televisión, a veces funge como un sitio para que los policías se gradúen, a veces es un sitio para que los políticos voten. Nunca comprendimos que nosotros somos el templo actual. Nosotros somos la iglesia. Por eso decimos otra falacia, vengan a la iglesia. Nunca podemos venir a la iglesia porque nosotros somos la iglesia. Y algunos se toman de aquel versículo cuando Jesús dijo en Mateo 18:20, pero donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, yo estoy en medio de ellos. Es una verdad. Pero suponemos que está hablando Jesús de gente reunido en un templo. Y no es lo que Jesús quiso decir. Él dice, si no hubiese dicho donde hay un órgano, un púlpito sagrado, un par de guitarras, ahí estoy en medio de ellos. Él habló de personas que podían estar juntas en una casa, en una cárcel, en una clínica, en un mercado, en un bus, en una oficina, en la calle. Él está con nosotros toda la semana. No hay que esperar el domingo para sentir su presencia. Entonces, otra de las falacias que solemos decir es, no sabes cómo sentimos la presencia de Dios durante el servicio. Está bien, uno sintió cosas, porque somos tripartito, cuerpo, alma y espíritu, hay emociones, ¿sí? Pero mi pregunta es, ¿dónde estaba el Señor antes de que viniéramos aquí? ¿Quién estaba dentro nuestro entonces si venimos y lo sentimos aquí? Si no traemos a Jesús con nosotros, no estaría aquí. Él no mora en edificios, mora en gente. No vive en ningún lugar geográfico, vive en corazones de la gente. Hay gente que cree que va a Israel y se va a encontrar con Jesús o con su espíritu. No. Es lo mismo que ir a Israel o ir a Tijuana. Uno es un sitio histórico, Tijuana también. Pero no es que uno se encuentra con Jesús. Si Cristo se encuentra en una reunión donde estamos, es porque nosotros lo hemos traído, tú lo trajiste. Pero dices, pero yo llegué muy triste. Sí, pero Cristo viene igual, también ahí. Repetiré esto. Una vez lo dije, yo suelo andar mucho acá por la arena cuando está vacío durante la semana. Trabajamos aquí. Te lo aseguro, Dios no vive aquí. Nunca, no vive. No, vive aquí. Entonces no confundamos la emoción con la presencia de Dios. Cuando el fuego del Pentecostés se derramó, no cayó sobre el edificio, cayó sobre gente. Si no hubiesen promovido el santuario del avivamiento, vengan al tabernáculo del mover. No, salieron a predicar, llenos de ese fuego en gente, en sus corazones. Y cuando creemos que Dios unge un edificio, volvemos a vivir dentro de un sistema religioso como el del antiguo pacto. Tenemos altar, pasen al altar, el púlpito sagrado, este lugar está más santo que allá es el atrio. ¿Por qué nos gusta tanto la letra muerta? Yo creo que lo preferimos de esa manera porque así podemos conservar la vida secular lejos de Dios durante el resto de la semana. Como quien va a terapia una vez a la semana.
En la iglesia primitiva tenían una sola vida. Nosotros tenemos una vida dentro del edificio, 2 horas a la semana, y otra vida secular, 166 horas restantes durante la semana. El mandamiento es ir por todo el mundo. ¿Qué decimos nosotros? No, mejor que los pecadores vengan acá, que tendremos un gran servicio. Nunca dijo el Señor cuán hermosas son las lenguas de los que predican el Evangelio. Dijo cuán hermosos son los pies de los que llevan las buenas nuevas de salvación. Se trata de ir, de salir, de vivir, de llevar. El Señor nunca dijo vayan por todo el mundo, edifiquen templos, funden anexos, creen estructuras eclesiásticas, provean vida de iglesia. Dijo en Juan 2:19, destruiré este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Se refería a sustituir el edificio físico, el templo levantado por hombres que todo adoraban, qué raro, por su propio cuerpo. La resurrección en 3 días. Iba a establecer un templo vivo en lugar de un templo de piedra. Ya no solo unos pocos iban a llegar al templo, sino que ahora el templo iba a ser cada quien y ahí iba a vivir y habitar el Espíritu Santo. ¿No os acordáis que soy templo del Espíritu? Dijo Pablo, ¿lo ignoráis? Se refería a nosotros que somos su cuerpo, su templo. Nosotros reemplazamos a los edificios. Pero seguimos pensando que nuestra vida espiritual pasa por las reuniones a las cuales asistimos. Y todo lo que pasa aquí lo llamamos vida de iglesia. No, se llama vida de edificio. Hace bien. Pero es vida de edificio, no vida de iglesia. Hasta los pastores suelen medir de este modo la vida cristiana. Aquel es muy fiel, no falta un solo culto. ¿Cómo sabemos que es fiel? Yo conozco gente que no falta un solo partido de fútbol y eso no los hace fiel. Si la presencia de Dios es sentir algo, el domingo que no sintamos algo, vamos a creer que Dios nos abandonó, nos dejó de amar. Entonces quiero que entendamos esto. Nos encanta reunirnos aquí. No hay nada más maravilloso que reunirnos porque nos entrenamos, Dios nos habla, nos refresca la memoria, nos da revelaciones, nos alimentamos. Pero ante los ojos de Dios eso no califica ni para la salvación, ni para acercarnos necesariamente más a Él. En el cielo nadie nos tomará lista de la cantidad de servicios que asistimos. Nos va a entrar un ángel y dirá, 52 domingos, y aquí dice 48 que asististe. Te faltan 4. Sí, era cuando venía Marcos Witt. ¿Y cómo sabía cuando venía Marcos Witt? Me avisaba alguien. Eso es religión. Jesús vino para traernos vida a las 24 horas al día. Los servicios pueden ser maravillosos, pero nuestra vida espiritual no está basada con 2 horas de servicio, sino en Cristo. Todo el tiempo. Una vez alguien me preguntó, ¿cuánto tiempo, fue un pastor amigo, cuánto tiempo pasas a solas con el Señor? Yo le dije, apenas te calles ya estoy a solas con Él. Cerrá la jeta y sigo a solas con Él. Porque estoy con Él todo el día, no tengo elección, vive dentro mío. Mi corazón es su domicilio. Por eso me causa risa cuando me escriben, ¿tú crees que Jesús se juntaría con esa gente con la que te sacaste fotos? Sí, porque si está dentro mío Jesús, Jesús también estaba en esa foto. No es una religión, es una relación. Tenemos ríos de agua viva listos para brotar como torrentes, pero no lo sabemos. Entonces no necesitamos aprender a obtener más de Dios, sino aprender a liberar todo lo que ya tenemos dentro. El amor de Dios ha sido derramado, expresa Pablo. ¿Dónde estuvo ese derrame? En nuestros corazones, añade. En nuestro corazón ha sido derramado mucho. El que no tiene amor para dar es porque no permite que el Señor le derrame ese amor. Todo el amor que necesitamos no viene de afuera, está acá. ¿Se acuerdan cuando Pedro y Juan se encuentran con el paralítico? ¿Qué dijo? No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Nosotros tenemos tanta doctrina, tanta letra muerta y tan poco Cristo vivo, que creo que algunos no tenemos la menor idea de lo que tendríamos para dar. Y si un paralítico o un enfermo dice, ¿podrías hacer una oración? Hacemos una oración insípida, inocua, que no nos comprometa con nada y que no nos deje mal parados.
Señor, he aquí este cojo. Yo no tengo nada para darle, pero si es tu voluntad sanarlo, hazlo. Si no es tu voluntad, que siga cojo. Y si quieres que se muera, por mí está bien, Señor. Amén. Cubrir todas las bases para no quedar mal. La vida en el Espíritu es tan sencilla, más de la que imaginamos. Las cosas del reino son fáciles, simples. Por esa razón Jesús dijo que para comprenderlo tendríamos que ser como niños. Y expresó en Mateo 11:25, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y se las revelaste a quienes son como niños. No a los niños, a los que son como niños. Andar en el Espíritu es más fácil de lo que imaginamos, de verdad. Solo que los evangélicos, al igual que la Coca-Cola, quieren poner la fórmula bajo 7 llaves y no compartir la franquicia. Pero vivir en el Espíritu es simplemente tenerlo, punto. Decir, Señor, estás aquí. Nadie necesita tomar tus datos necesariamente, darte seguimiento, invitarte a un retiro, ponerte un líder que te controle la vida, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, porque eso significa que nadie vive dentro tuyo. O en su defecto tienes la casa ordenada y vacía, y cuando la casa está ordenada y vacía, dice el Señor, viene Satanás con 7 espíritus peores. El problema no es ordenar la casa, el tema es tenerla vacía. El vacío no existe en términos espirituales. Nadie está vacío. Nadie dice, yo no creo en Dios, pero tampoco en el diablo. Está lleno de algo, te aseguro. Y si no crees en Dios, estás lleno del otro. Los vacíos no existen en términos espirituales. Por eso el Señor dice, cuando alguien se entrega y realmente no tiene una vida, un arrepentimiento real, su casa está ordenada, pero vacía. Y Satanás, cuando se entera que está vacía, viene con 7 espíritus peores y la recaída es peor. El vacío es el problema. La religión organizada es vacío. Gloria a Dios por el edificio, por los músicos, por la predicación, pero todo esto algún día va a terminar. Y Cristo todavía estará dentro nuestro. ¿Te diste cuenta que Pablo tenía la misma actitud dentro de un templo que en la cárcel? La presencia de Dios en él era la misma, ya sea que estuviera predicando en un templo o en un cepo tras las rejas. Él cantaba en ambos sitios. Él hablaba, el Dios a quien sirvo en mi espíritu. No lo servía en la sinagoga una vez a la semana, lo sirvo en mi espíritu. Y como el espíritu iba a todos lados con él, lo servía en todos lados. Pablo no dependía de la atmósfera, él tenía a Cristo adentro. A diferencia de nosotros, él estaba plenamente consciente de la presencia de Dios en su interior. Pero como algunos no sabemos vivir las 24 horas con Jesús dentro nuestro, le delegamos esa responsabilidad a la religión. No instruimos a nuestros hijos en la fe cristiana. Por eso buscamos congregaciones con buenas escuelas dominicales, para que los instruyan ellos. Pero para guiar solo basta el ejemplo. Enseñar no es dar lecciones, sino vivir la vida espiritual orgánica. Hay padres que mandan a sus niños a la escuela dominical para que aprendan a no pelearse, porque mamá y papá se viven insultando. Papá roba en su declaración de impuesto, pero mandan a los hijos a la escuela dominical para que aprendan que no se debe robar. Papá y mamá viven chismeando, pero mandan a sus hijos a la escuela dominical para que aprendan la historia de Jonás. En los tiempos de la ley, antes de la revelación de Jesucristo, tenían que enseñar a sus hijos el camino de Dios continuamente. Esa debería ser la forma de vida, desde el momento que se levantaban hasta que se iban a la cama, un proceso ininterrumpido de enseñanza a sus hijos por medio del ejemplo. El Dios de tus padres, el Dios de tus abuelos. El centro de la vida cristiana estaba destinado a ser el hogar, no nuestras organizaciones religiosas ni nuestros sistemas eclesiásticos. Y quiero cerrar con esto. ¿Cuándo Jesús dijo, los espero el próximo domingo por la mañana? ¿Cuándo dijo, oren para comprar un terreno en Jerusalén o en Grecia para poner nuestras oficinas centrales y construir un megatemplo central y luego empezar a fundar anexos? Cuando le preguntaban, maestro, ¿dónde vives? Él nunca dijo, dale un folleto, Felipe. En la parte de atrás está la dirección y el horario de reuniones. Él siempre decía, sígueme. Y puesto que no tenía un hogar permanente, la gente tuvo que seguirlo durante 3 años hasta que murió. Los que esperaban que estableciera oficinas centrales todavía están esperando porque jamás tuvo dirección fija. Tampoco tenía horarios de reuniones.
estudios bíblicos, reuniones de oración, cultos dominicales, congresos. Era una forma de vida que duraba 24 horas. Nosotros solemos decirle a alguien nuevo, ahora tienes que seguir lo que dice la Biblia. La mayor parte de nuestra enseñanza es que la gente conozca las cosas que nosotros conocemos y no que sea lo que nosotros somos. Y cuando uno no puede ser ejemplo, tiene que decir, no, mejor sigue lo que dice aquí, ¿ve? Pablo les dice a los Corintios en la segunda carta, 3:2, ustedes mismos son carta escrita en los corazones, conocida y leída por todos. Somos las cartas de Dios, sí, desde luego. Y Pablo vivía en esa libertad del Espíritu. Escribe en la segunda carta a los Corintios 3:17, ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Libertad. Donde está el Espíritu hay libertad, no libertinaje, libertad. ¿Qué libertad? Él la explica. En la primera carta a los Corintios 9:20, él era libre del que dirán. Dice, entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella a fin de ganarlos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que no tienen ley a fin de ganar los que no tienen ley. Entre los débiles me hice débil, no fui a fanfarronear, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Esa es la verdadera motivación de Pablo para ser libre. Pablo quería ser libre para servir a todos, para amar a todos. Era libre de cualquier doctrina humana. Él podía ir a ceremonias judías, comer con los gentiles. Como si dijera, para los católicos me hice católico a fin de ganarlos, no los ataqué. Para los artistas me hice artista a fin de ganarlos, no los condené. Para los políticos me hice político para fin de ganarlos, no los mandé al infierno. La libertad de Cristo está en nosotros. Luego, cuando somos realmente libres en Cristo, todas las cosas nos pertenecen y estamos por encima de la letra humana. Gracias a Dios, mucha gente aquí es libre. Gracias a Dios, no tenemos que ser necesariamente de una denominación o ser pentecostal o bautista. No necesitamos ni siquiera que nos pongan títulos, no los necesitamos. Somos personas que tenemos al Espíritu de Cristo. ¿Quién necesita un título cuando tenemos al Espíritu dentro? Y no sé qué nombre tiene eso, pero a mí eso me suena a verdadera libertad y me suena a que mi rey ya no anda en un burro. Mi rey está sentado a la diestra del Padre. Vamos a celebrar al Señor. Dale un aplauso al Rey de Reyes. ¡Vamos! Vamos. Aplaude al Cristo que está vivo. Libres. Vamos. Libre, freedom. ¡Uy! ¡Libertad! ¡Libertad en el Espíritu! ¡Está vivo, gente! ¡Impresionante! Vamos, que se escuche. De Canadá a Tierra del Fuego. En toda Europa, Asia, África, América, Oceanía. El Rey está vivo. ¡Uy! Su cara es como el sol. Su cabello blanco como la nieve. De su boca una espada de 2 filos. Sus ojos como llamas de fuego. Impresionante. ¡Wow! Sé que a veces nos ve toda la familia Anacondia. Carlos Anacondia es un tremendo evangelista que ha predicado a miles de personas en todo el mundo, compatriota. Y él suele decirme, cuando le pido algún consejo, me dice, yo sé que tenés que predicar de todo, querido. Él tiene esa voz. Yo sé que vos tenés que predicar de todo. Tenés que dar una dieta equilibrada. Pero trata siempre de hablar de Cristo. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo va a respaldar a Jesucristo. No a Salomón, no a David. Cuando hables de David, de Salomón, de Elías, de Eliseo, siempre acordate
que son personajes históricos, pero todos están muertos. El Espíritu Santo va a traer convicción de pecado cuando hables del único que está vivo. El respaldo del Espíritu Santo es cada vez que hables de Cristo. Y yo lo he notado. Yo predico de todo y voy a seguir predicando sobre David y sobre, qué sé yo, Nehemías, Abraham, Moisés. Pero cada vez que hablo de Jesucristo, wow, siento el respaldo del Espíritu Santo diciendo, Él es el único camino. Dios nunca dijo que a través de Moisés alcanzaríamos salvación. O imita a Abraham, o trata de parecerte a Jacob. ¿Qué tal si te pareces un poco a Isaac? ¿Y qué tal Pablo o Pedro? No, el único que no tuvo pecado. El único que cuando hablamos de Él, y hablar de Él resucitado, ay, ni te cuento. Piel de pollo. Cuando hablamos de que Él está vivo. Hablar de Él que está acá. Yo no quiero quedarme ni con el Cristo de Joseph, ni con el Cristo de Mel Gibson. Me encanta esas historias. Tiene mucho relato histórico, por cierto, y se agradece. Pero ese no es el Cristo, ese no es el Cristo, es solo un actor. Mi Cristo no sé ni qué rostro tuvo, ni cómo vestía. Mi Cristo no monta en un burro. Él vive aquí y puedo sentir que Él está conmigo día, noche. Hay veces que dejo de hablarle y Él no se da por vencido conmigo. Él sigue aquí. Y a veces me quedo en silencio y puedo sentir que me habla en mi interior. Y a veces fracaso y Él me sigue amando. Y a veces no tengo fuerza ni de salir de la cama y Él me dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Yo no puedo creer tanta fidelidad. Yo no sé tú, pero yo no merezco tanta fidelidad. Él no se va. Y ha estado conmigo desde la primera vez que me paré ante un gentío a mis 19 años. Hasta hoy. Y lo estará mañana y pasado mañana y luego del otro día hasta que me toque partir. Nunca me has dejado. Amo la Biblia, Dios sabe que la amo. He mencionado decenas de versículos solo en este sermón. Solo que la letra sin el espíritu mata gente. He visto gente liquidar gente con esto sin espíritu. Condenarlo, mandarlos al infierno. He visto a gente agarrarse del apóstol Pablo y no de Cristo. Porque Pablo era más duro que Cristo. He visto a gente con el espíritu de Pablo, el espíritu de Elías, el espíritu de Nehemías, el espíritu de Salomón, el espíritu de Moisés. Pero si tienes el espíritu de Cristo, fundamentalmente amas. Lo que no entiendes lo amas. Cuando no tienes nada bueno para decir, no dices. Y hay algo que brota dentro que no se puede explicar y que queda esculpido en nuestros rostros. Queda esculpido en nuestros ojos. Eso no se puede mentir. Eso no se disimula con maquillaje, ni con botox, ni con cirugía. Porque a cierta edad tenemos la cara que nos merecemos. Un bebé nace y su belleza depende de los genes. La dotación genética puede durar hasta la mediana edad, pero tarde o temprano eso va cambiando con cada día, con cada hora de nuestro ser, hasta que finalmente nuestro rostro revela lo que hay en el corazón. Como un retrato revela lo que hay aquí. Y si aquí hay ríos que brotan, independientemente de la edad que tengamos, no estoy hablando de estética, si somos feos o lindos, digo, hay algo que transmitimos. Somos radioactivos para bien. Se nos pega la gloria. La unción es inherente. ¿Cuántos queremos aceptar a este Cristo vivo? ¿Cuántos son ya cristianos, pero dicen a lo mejor yo acepté al Cristo histórico y no al vivo y hoy quiero recibirlo en mi corazón? Nunca te vas a empachar por recibir 2 veces al Señor. Nadie se va a equivocar por arrepentirse 2 veces. Nadie va a decir, oye, pero estoy fallando una doctrina. Yo ya acepté a Cristo. ¿Y qué podemos perder? ¿Cuántos quisieran aceptar a un Cristo que está vivo? El Cristo de Juan en Apocalipsis. ¿Cuántos quisieran ese Cristo? En casa, ¿cuántos lo quisieran? ¡Está vivo! ¡Wow! ¡Rápido! Levanta tu mano y oramos. Padre, gracias. Gracias por este día. Levanta tus manos, todos. Padre, he transmitido lo que creo me has dicho que diga.
Gracias por este momento. Gracias por este tiempo. Gracias, Dios, porque ahora estamos recibiéndote en nuestro corazón, pero como un Cristo vivo. Revélate, muéstrate. Cambia nuestra vida, cambia nuestro ser, cambia nuestra mente, cambia nuestra manera de pensar. Padre, glorifícate en nosotros, la gloria que tenías antes de venir a la tierra. Solo todos, vamos, levanta tus manos al cielo, todos. Pueden sentirlo. Oh, dulce Espíritu. Glorify, make this day. Todos, vamos, say. Santo. Pueden sentirlo. Algo se está liberando en la atmósfera. Puedo sentirlo. Santo. I love you. I love you. Dimes. Santo. Todos. ¿Puedes sentirlo? En tu interior, como ríos de agua viva. ¡Oh! Santo eres. Santo eres. Todos. ¡Wow! ¡Míralos! ¡Impresionante! ¡Oh! Con todos los pulmones cantamos al Señor. Decimos. Como eres ahora, ahora, no.
princesa. Más, ese aplauso al Rey de Reyes. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Nos hará. Dios te bendiga, Dios te guarde con Cristo vivo. Hasta el domingo que viene. Nos vemos.